Bueno, y continúan los cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil. En esta ocasión fue el subdirector de logística, sí, el mismo que mantuvo la asignación de las patrullas a CICIG. De eso hablaremos. Además, la propuesta de la agenda legislativa del oficialismo. Pero antes los dejo con la nota del día. Edgar Leonel Álvarez, quien ocupaba el puesto del subdirector general de apoyo y logística de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, fue destituido de su cargo. La remoción fue firmada por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, mediante el acuerdo 42-2019 que se emitió el pasado lunes. En la misma fecha en que fue destituido Álvarez, el Departamento de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la devolución de 5 pick-ups modelo 2011 que estaban asignados al Departamento de Investigación y Litigios, pero en una carta posterior Álvarez pidió que se omitiera la solicitud. El documento estaba firmado por Rubén Octavio Ortiz de León, auxiliar de material móvil y carburantes de la División de Información Policial. La solicitud se hizo días después de que el gobierno de Guatemala diera por terminado el acuerdo de creación de la comisión, posición que fue rechazada por Naciones Unidas y ha desatado repudio en diversos sectores sociales. Las autoridades de gobernación aún no han indicado quién será el sustituto de Edgar Álvarez. Este es el segundo cambio que se hace en la cúpula policial en una semana, puesto que el pasado 9 de enero fue removido el director general de la Policía Nacional Civil, Ervin Rolando Sic Juárez, cuyo cargo fue ocupado por Carlos Tojom Escobar. Guatevisión buscó la postura de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, sin embargo, no quisieron dar una declaración al respecto. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF de institución PNC. Hablamos de los cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil. Y bueno, para profundizar en esta conversación tenemos en el estudio a nuestros analistas Estuardo Zapeta. Buenas noches. Filipe Chicola, buenas noches. Comenzamos con esta información. Ya hace algunos días se supo de la remoción del director de la Policía Nacional Civil. Y hace pocas horas también de esta remoción del que fuera el subdirector de logística de la Policía Nacional. ¿Qué lectura podemos hacer de esos cambios? ¿Qué provocan estos cambios? Algunos dicen incertidumbre. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Gobernación? Comenzamos por acá. Estuardo. Bueno, primero esta decisión, o sea, primero quitarle los pick-ups a la CICIG, luego revertir esa decisión fue vista como una subordinación. Una inconsistencia. Una inconsistencia, y el que quedaba mal parado ahí no solo era el ministro, sino también el director. En realidad está entrando, entonces tiene muy poco vela en ese entierro, pero el ministro y por lo tanto el presidente. Creo que en cierto momento a veces uno ve la simpleza de decir desobedeció una orden que venía y presentó una contraorden. Pero creo que hay que notar que para quienes pues, conocemos un poco las diferentes entes de seguridad de Guatemala, creo que hay un descontento también dentro de la policía. Parte de eso es el continuo cambio de mandos tremendo. No trae consecuencias buenas en las filas de la PNC. Porque hay que entender que cada persona que llega a un mando superior representa ciertos intereses y ciertos grupos, ¿verdad? Y en cierto momento a veces se marcan o se machucan callos ahí de... O se cuestiona la meritocracia también de los que van subiendo. Pero digamos no hay estabilidad, y la estabilidad es una cuestión que en instituciones de este nivel, que son solamente jerárquicas y son también meritocráticas, es muy importante. Y luego esto viene de otros nombramientos que se hicieron anteriormente, que luego dieron marcha atrás, pero de personas que no tenían todos los grados necesarios para poder ascender y que fueron nombrados. Entonces, en primera lectura, este es visto por las autoridades altas, ¿verdad? Como se insubordinó, pero creo que hay que leerlo también de otra manera. Hay que entender por qué lo hizo. Y por qué así, frente y de público, cuestionó la autoridad del ministro y por qué no la del mismo presidente. A ver, podemos conocer por qué se da esta orden de retirar los vehículos en un primer momento y devolverlos y luego un oficio en donde se decía no pasa nada. ¿Qué está sucediendo en las filas de la PNC, Filipe? Bueno, yo creo que el caso de Edgar Álvarez es un fiel reflejo de la dinámica
digamos, del conflicto, de las disyuntivas que tienen los mandos medios de la administración pública ante la compleja situación que se está generando. ¿Por qué? Yo creo que el caso de Edgar Álvarez es como el otro lado de la moneda de los dos servidores, de los dos funcionarios del Instituto de Migración que fueron detenidos entre el 6 y 7 de enero por haber impedido el ingreso del investigador de CICIG, el caso que ya pareciera tan lejos derivado de todo lo que ha ocurrido. ¿Y por qué les digo que el caso de Edgar Álvarez es como el otro lado de la moneda del caso de los dos miembros del Instituto de Migración? Porque refleja un poco esa disyuntiva ante la cual se empiezan a presentar muchos funcionarios públicos. Por ejemplo, en ambos casos, ¿qué hay? Hay una orden de su autoridad superior. En el caso del ministro de Gobernación o de la Policía Nacional Civil, hay una orden de decir, bueno, CICIG ya no existe, a CICIG se le anuló el mandato, se dio por terminado el mandato, por ende, todo el apoyo que el Ministerio de Gobernación le brindaba a CICIG se le tiene que retirar. Entre ellos, los vehículos. Pídale los vehículos. Del otro lado, en el caso de migración, estaba la orden. No deje entrar. Estas personas que no tienen visa de la comisión no pueden ingresar a territorio guatemalteco. O sea, hay una orden de la autoridad. Pero al mismo tiempo, hay resoluciones de cortes. En el caso, empecemos por los de migración, había una resolución de la Corte de Constitucionalidad que decía que se le tenía que permitir el libre ingreso al país y la libre movilidad por territorio nacional y que aparte se le conminaba al Ministerio de Relaciones Exteriores a emitir las visas de cortesía. En el caso de la policía, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que plenamente establece que el acuerdo de CICIG tiene vigencia hasta septiembre de este año y que el Estado de Guatemala debe continuar digamos, todo el proceso de apoyar el funcionamiento de la CICIG. El dilema de los funcionarios. Entonces, en este momento. A ver, yo soy funcionario, ¿a quién le hago caso? ¿A la Corte o a mi jefe? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde se ve el dilema en el que están esos servidores medios. Porque vemos el caso de los dos servidores de migración. Los dos servidores de migración ven en el sistema, dicen, no puede entrar esta persona, a pesar de que existía la orden de la Corte de Constitucionalidad. Por ende, le están haciendo caso a su superior inmediato, que fue quien probablemente ingresó al sistema la prohibición para que el investigador Osorio entrara a territorio de Guatemala. Dicen, usted no puede entrar a territorio guatemalteco. Y en ese momento, estas dos personas, estos dos servidores, entran en abierto desacato y desobediencia. Y ya sabemos cómo terminó, en torre de tribunales. En el caso de Álvarez, del subdirector de apoyo y logística de la PNC, ocurre a la inversa, porque él dice, bueno, entre la orden de mi jefe o desobedecer a la Corte de Constitucionalidad, yo le hago caso a la Corte. Y entonces, ¿qué pasa? Después de que se emite el oficio, devolverme los vehículos, viene Álvarez y dice, no, hagan caso omiso a ese oficio. ¿Y qué ocurre? Viene el jefe y lo destituye. Ahora, la pregunta es, entonces, que por cierto, ¿se está incumpliendo o no lo que dice la CESE? Entonces, si hay una orden superior que dice retírenle los vehículos, luego dice Álvarez, no, pues lo regresa. Se está incumpliendo y esto es sujeto de una debida ejecución ante la Corte de Constitucionalidad. Es lo que nos estamos preguntando. Lo que pasa, miren, a ver, pero ¿qué es lo, digamos, lo lamentable de esta situación? En el caso de Álvarez, del subdirector y apoyo logístico de la PNC, estamos hablando de un oficial de carrera, un oficial que tiene estudios de maestría, es decir, y es de los pocos, a propósito. Que se fue profesionalizando sobre la marcha. De los pocos. Que, digamos, ya cuando empezó a llegar a cargos de dirección, empezó a estudiar maestrías en gestión pública, en administración pública, es decir, era un cuadro técnico muy bien formado. Y que por una actuación puramente política, y que básicamente sea, como no me estás haciendo caso en mi berrinche con CICIG, te he hecho. Ahí es donde también nos damos cuenta de la debilidad institucional, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo aspiramos a tener una burocracia, un funcionariado bien formado, cuando el funcionario público que dice yo soy leal al Estado, y siendo leal al Estado le hago caso a las Cortes, no a mi jefe político, que por cierto, solo está aquí de pasada?
Porque cuando se vaya mi jefe político, va a venir otro jefe político y yo voy a seguir aquí en el Que ni servicio. es policía, ¿Qué van a hacer que no los es policía funcionarios? y ni es de carrera y no ¿Qué van a tiene, hacer y no tiene los nada de funcionarios eso. que se encuentren en esta espada? Es que en la ese es el pared? problema, que hay muchos también, que hay muchos funcionarios ahorita en ese dilema. limbo, en ese dilema de que a quién hacerle caso. Pero aquí es también un mensaje por parte del ministro. La destitución es básicamente el mensaje y es directo, es aquí quieren gente obediente. ¿Verdad? No se está consintiendo no se está consintiendo digamos, la búsqueda. Sí, sí, porque también hubo un caso aquí también de posibilidad de suspensión, por ejemplo. Eso está considerado dentro de los digamos, castigos, suspensiones, sin goce de sueldo, lo que sea. Pero también era facultad del ministro una vez. El ministro, sí, el ministro por supuesto que la tiene. Y el mensaje es a los demás. El mensaje es a los demás. Cualquiera que haga esto, se va. Miren, queda un año todavía meses todavía de este gobierno. Las autoridades y los oficiales de policía van a seguir ahí. Cuando se vaya este gobierno, ellos van a seguir ahí. Y entonces habrá en las nuevas autoridades, y aquí ya tenemos que irnos proyectando hacia las nuevas autoridades, es que van a tener que reconstruir otra vez toda la jerarquía y todo el aparato dentro de Policía Nacional Civil, que cada vez lo vemos más y más resquebrajado, más y más debilitado, con menos recursos, los obedientes, pero cuando digo obedientes me refiero a obedientes más igual, o sea, los obedientes que no razonan. Los sí señor. Los sí señor, los yes men, ¿verdad? Los sí señor, estos van a seguir y posiblemente, y van a estar ahí en el siguiente gobierno, pero no es necesariamente lo que requiere una institución. Y ojo, él era director ¿de qué? ¿De qué era? Logística. De logística, que la decisión había que tomarla de qué hacer con él, porque él puede también en cierto momento movilizar pues, a toda la policía, pues, o sea, puede movilizar a toda la... Y entonces se ve también como una amenaza, por eso es difícil quien llega a ese puesto, deben llegar los mejores, porque tienen todavía mucho más fuerza real en términos, por ejemplo, de un director o un director adjunto, aún el ministro. Porque estos simple y sencillamente también pueden ordenar no movilización, o sea, una resistencia pasiva, ¿verdad? O sea, no se está consintiendo ninguna resistencia en y este yo momento creo en la que, PNC. aunque él se vaya, creo que ha quedado siempre ese resquemor y ese sentimiento en la institución de por qué. Y obviamente el temor, pero como toda acción hay una reacción, vamos a ver qué reacción puede haber también de las fuerzas de abajo, ¿sí? Ok, vamos a la pausa, la etiqueta SF destitución PNC. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF destitución PNC, analizamos estos movimientos en la cúpula de la Policía Nacional Civil, qué está pasando con el brazo coercitivo del Estado y por qué se están dando estos cambios. Llama la atención el hecho que no hemos conocido a profundidad los detalles, las razones, las justificaciones de estas remociones dentro de la PNC. También uno se pregunta qué está pasando en el Ejército de Guatemala, qué está pasando en PNC, en los diferentes sectores como Guardia Penitenciaria, donde pueden haber cambios de este tipo y por qué lo está haciendo en este momento el ministro. De Quetzaltenango nos están escribiendo a propósito, Felipe, que estabas poniendo el grupo de los de migración, tenemos el caso ahora de la PNC. De Shela, muchas gracias por escribirnos y un saludo a todos los televidentes allá, son miles en Quetzaltenango, que están poniendo el caso del supervisor. El supervisor correcto, del supervisor sustituido, salió el magisterio, el gremio magisterial a defender y a decir que pues por qué había sido destituido este supervisor. Sin embargo, miren, cada vez esas acciones y esas actitudes lo único que hacen es demostrar cierta tendencia dictatorial. O tienen que decir sí, o tienen que decir... Y eso no se refiere a lealtad ni esas cuestiones. Y además, eso es en términos de políticos, pero en términos de comunicación, posiblemente habrían sido casos que pasaron así, pues, en cierta manera desapercibidos,
pero las mismas autoridades en una acción desesperada y tomar decisiones también muy rápidas, lo único que hacen es elevar estos casos y debilitarse las mismas autoridades. Entonces, a todas las autoridades piénsenlo varias veces, si no al final esto les revira y les revira con mensajes negativos hacia las mismas autoridades. Por ejemplo, el mensaje de tienen miedo, el mensaje de abajo la gente no está feliz, el mensaje de ustedes simple y sencillamente ya se van, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando ustedes se vayan? ¿Quiénes van a salir afectados? Los que obedecieron o desobedecieron, estemos o no estemos de acuerdo con las resoluciones de la CC. Entonces, también es para pensar en las autoridades. Y las nuevas, porque ya el viernes es el llamado a elecciones y viene la fase administrativa y luego viene la campaña, es un trimestre de campaña, vienen las alegres elecciones. Todos los que están, sí van a tener que proponer también un proceso en el cual van a tener que rehacer, reorganizar, reagrupar, darle otra vez confianza, por ejemplo, a la PNC, que van a hacer con no solo esto, sino cómo son tratados. Si el hecho de que vinieran 7,000 policías a resguardar al presidente de la República, no van a creer que los 7,000 venían con la mejor sonrisa y con la mayor felicidad del mundo, porque se suspendieron permisos, se suspendieron descansos, se suspendió todo. Y eso siempre lo resienten los trabajadores. Poco se habla de la moral de los integrantes de la Policía Nacional Civil y esto los puede afectar en algún momento. No, eso está afectando. Si se están viendo estos movimientos sin mayores y es porque, digamos, Navidad, Año Nuevo ya se sabe, ¿verdad? Un grupo pasa Navidad, otro grupo pasa Año Nuevo. Así es ahí, así es en el organismo judicial y pues ya en el MP, y así son varias organizaciones. Pero después de eso venir y no tener ni clara la misión, porque en realidad no tenían clara la misión. A ellos solo les dijeron en Mazate, en Petén, en Shela, en todos lados, miren, vamos a ir a comisión, así es como le llaman eso, vamos a ir a comisión a Guatemala. Y los trajeron. Ya, y ahora van a pararse ahí, ¿verdad? Y fueron a parar ahí en los cordones de seguridad. Entonces, también a las nuevas, yo le hablo a estas, le hablo a los que van a presentar una propuesta política, una propuesta también administrativa del Estado en este llamamiento a elecciones del viernes, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué nuevo? Ya sabemos qué no se hace. Ahora, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo se hace? Y cómo ustedes son diferentes a lo que está pasando y muy diferentes a cómo está cómo van a levantar la moral. Porque las instituciones, cuando hay mucha presión, lo primero que pasa es desmoralizarse. Y sobre todo después de venir de una etapa, y enero es difícil casi para todas las instituciones, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las lealtades en PNC, Ejército y otros lugares? Se ha hablado, incluso se recuerdan cuando fue el último encontronazo del organismo ejecutivo con la CC, cuando PGN en algún momento dijo, bueno, hay que cumplir las resoluciones, incluso del ejército habían voces que decían ya no vamos a seguir con eso, luego salió un comunicado contradiciendo aquello. ¿Cómo estarán las lealtades en las filas castrenses, en la Policía Nacional Civil también? A ver, dentro del ejército es un poco más difícil porque no hay, digamos, tantas expresiones de comunicación. Yo sí que estoy convencido de algo, yo estoy convencido que cuando se manifiesten violaciones a resoluciones de la Corte, actores que hoy aparentemente están en el círculo de alianza de gobierno, incluyendo sector privado, se van a desmarcar de las acciones de gobierno. O sea, yo no veo que haya actores dentro de las filas de la institución armada, dentro de la policía, dentro del sector privado, que abiertamente acuerpen una desobediencia a las resoluciones de la Corte. Es que como se han estado moviendo en esta línea gris, en donde sí, pero no tanto, por eso creo que no hemos terminado de ver esas fisuras. Adentro de la policía creo que hay un fenómeno mucho más profundo. Y es un fenómeno que creo que lo hemos visto materializarse en varias ocasiones. Se recordarán cuando se da la detención del hermano de Nery Ramos, el exdirector de la policía que fue destituido por el ministro Degenhardt por no haber informado acerca de operativos relacionados a un caso de CICIG. Se recordarán una serie de movimientos que hubo en la cúpula de la policía entre los meses de julio, agosto, septiembre. Y cómo empezaron a surgir movimientos. Hay un grupo, por ejemplo, que se me viene ahorita a la mente, que se llama el Movimiento Dignidad PNC, que constantemente están emitiendo comunicaciones, sobre todo vía redes sociales, en donde cuestionan la actuación, digamos, de la cúpula del Ministerio de Gobernación.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí, digamos, dentro de la policía hay por lo menos facciones, grupos, camarillas, que no necesariamente están de acuerdo con la conducción de los asuntos dentro de la institución, no solo en el marco de este caso, sino en términos generales todo lo relacionado con destituciones, cambios de mandos, ascensos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema que hubo el año pasado sobre la discusión de un bono, que aparentemente el ministro Rivas ya lo había autorizado, pero que el ministro Degenhardt llegó a congelarlo, en fin, digamos que en la policía sí se ha materializado esas expresiones de descontento. Entonces, creo que movimientos como el de hoy, más que contribuir a lo que se conoce como la moral de grupo, contribuyen precisamente a atacarla. Porque precisamente hay actores, y creo que eso es algo que no debemos de olvidar. Las fuerzas de seguridad deben su lealtad al Estado, no a las personas que administran de forma temporal el Estado. Entonces, decisiones como, por ejemplo, actuaciones como la que vimos del subdirector Álvarez, es una decisión de lealtad hacia el Estado. ¿Por qué le está diciendo? Entre mi jefe y la Corte, aquí la Corte... Con el ejemplo de lo que ya le pasó a los personeros de migración. Ese es el ejemplo inmediato de los efectos que tiene. Pero a la hora de tener esa disyuntiva, aquí es donde sí se puede materializar aquel precepto constitucional que establece que ningún funcionario está obligado a acatar órdenes ilegales. Sí. ¿Quién define qué es legal y qué es ilegal? Las Cortes. Es que aquí lo que pasa es que le han querido dar vuelta al asunto argumentando que las Cortes emiten resoluciones ilegales. No, en un Estado de Derecho, las Cortes son quienes establezcan lo que es legal y lo que es ilegal. Nos puede o no nos puede gustar. Podemos tener diferentes interpretaciones de derecho sobre los hechos, etcétera, etcétera. Pero la Corte o las Cortes, los órganos jurisdiccionales, son quienes tienen la jurisdicción para decir qué es lo legal y qué es lo ilegal. Entonces, yo puedo tener un jefe que me está diciendo, pedile los vehículos, andáselos a traer, no le des las licencias, etcétera, etcétera. Pero hay una orden de la Corte que dice yo lo tengo que hacer. Entonces, entre la orden de mi jefe, si la orden de mi jefe contraviene una resolución judicial, la orden de mi jefe es ilegal. Ahora, esta institución evidencia aún esas tensiones que existen por el tema CICIG. Pareciera que en algún momento, ya cuando hablamos del antejuicio de los magistrados, los escenarios en el Congreso de la República, el tercer informe de gestión del presidente Morales, pareciera que aquella tensión se había calmado, pero vemos que entonces eso sigue y tiene gran influencia en el organismo ejecutivo aún. Sí, pero mira, en el caso de la PNC, en el caso de los policías, y esto lo saben los mismos agentes, y lo saben las familias de los agentes también, y es importante entender que posiblemente sea, si sí, un tema, no sea el tema central de esto, la desconfianza que tienen hacia las autoridades, las condiciones de vida que no son las mejores, no son óptimas, son, por decirlo de manera sencilla, las peores condiciones de vida que tienen los agentes en donde están. Eso realmente es, y eso no es un resultado de si sigo o no. O de este conflicto, del conflicto, no. Que la insatisfacción, el enojo, y se puede ver a partir de, por ejemplo, viene un parteaguas como CICIG, sí, pero las condiciones de vida, haber quitado el bono, y hay una suma de acciones que al final mantienen insatisfecho a la gente. Pero las condiciones de vida, que es lo de día a día, dónde comen, primero cuánto ganan, dónde comen, y con lo que tienen que a veces obligados a comprar tonteras como una gorra y cosas así, y la movilidad, la cual es bastante precaria también, y todo esto, de hecho, en una zona aquí de la capital, no voy a decir cuál, porque si no le va a caer a los agentes y al subcomisario ahí, sí, que me dieron esta información. Ellos llegaron, fíjate, llegaron al colmo, diría yo, que ellos están pagando la reparación de 2 radiopatrullas, de su bolsa, ellos. Incluso aquellos casos en donde ellos ponían de su bolsa para gasolina. Correcto, eso es lo siguiente. Una cosa es que camine la radiopatrulla, otra es el combustible para la radiopatrulla, a veces no hay. Entonces, pero solo esto.
dice mucho que sí hay gente comprometida. Han de haber unos 2, 3 malos, eso no lo voy a negar. Y hay de haber por ahí la charola que han de estar brinca y brinca, el cartel interno. Pero esos son los menos. Los más quieren trabajar, quieren hacer por servir precisamente a la sociedad y con eso cumplir lo que decías, Felipe, de ser de su lealtad al Estado más que al jefe. Pero necesito tener elementos para hacerlo. El que da la misión da los medios y que ellos mismos vayan y paguen de su bastante eso disminuido presupuesto a partir de su salario. Que ellos paguen la reparación de porque si no, no tienen cómo movilizarse. Si no se pueden mover, no pueden y hacer su trabajo. ahorita con la venida de miles de policías a la capital para cuidar al presidente, ¿cuántas comunidades, cuántos municipios, cuántas cabeceras se quedaron sin seguridad? Porque tal vez esa era la única radiopatrulla que estaba funcionando en el lugar. Vamos a la pausa, la etiqueta SF de institución PNC. Al regresar, hablamos de la agenda legislativa del oficialismo que se estrenó este día. Este martes se desarrolló la primera sesión de jefes de bloque. Los diputados acordaron las agendas de las plenarias de miércoles y jueves. El tema que mayor discusión generó fue la inclusión de la Ley de Reconciliación Nacional, que sería conocida en primer debate. Las bancadas de Encuentro por Guatemala, URNG, WINAC, Convergencia y UNE pidieron que se retirara de la agenda por considerar que es una propuesta que generaría impunidad a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Tal y como lo están planteando en esta iniciativa de ley que pedimos que se retirara, realmente lo que se busca es generar impunidad para los violadores de derechos humanos, generar impunidad y eximir de responsabilidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso no va a generar reconciliación en Guatemala. Eso sí podría generar más enfrentamiento. Quienes apoyan la iniciativa de ley aseguran que es para dar cumplimiento a los acuerdos de paz, de dar amnistía a los actos cometidos tanto por militares como por guerrilleros. Totalmente, porque los delitos de lesa humanidad no existían en la época del enfrentamiento armado y no se le puede aplicar retroactivamente un delito a una persona que no existía al momento de cometer el delito. Y no solo a militares, a guerrilleros también. Es decir, no queremos que el Ministerio Público comience a hacer más y más capturas de militares y de guerrilleros por un enfrentamiento armado que fue amnistiado. Los diputados también incluyeron en la agenda del jueves convocar a las comisiones de postulación para integrar la nómina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luisa Che. Veíamos esta reunión de jefes de bloque en donde, bueno, ya se tiene algunos temas que quieren priorizarse en la discusión, en la aprobación en el Pleno del Congreso de la República y, bueno, un tema controversial, la Ley de Reconciliación Nacional, modificaciones a esta ley que puede, por la forma en que se quiere modificar, se quiere reformar, causar tal vez mayores discusiones y no creo que traiga soluciones a corto plazo. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta de la agenda legislativa que el oficialismo pareciera que quiere empujar rápidamente antes de que llegue la campaña electoral? Comenzamos por aquí, Star. Bueno, y yo espero que siga el debate, ¿verdad? Yo espero que siga el debate. El argumento de estos crímenes no existían antes, de hecho ya creo que pensamos igual al instante al escuchar esta declaración del diputado Linares, y es que tampoco existían estos crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero llevándolo hasta los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Tampoco. Pues esos fueron considerados después, precisamente fueron considerados por lo que sucedió. Y ojo que hay que entender que es de ambas partes, porque en el conflicto armado interno guatemalteco existieron dos o más, pero por lo menos dos visibles y aquí habemos muchos guatemaltecos, incluido yo, incluida mi familia, que perdimos familiares, ¿verdad? Precisamente por un lado, no voy a decir ni cuál porque ese se vuelve un debate, ¿verdad? No, pero que perdimos
que perdimos familiares y que fueron asesinados precisamente por un logro. Pero ese es un tema de la agenda. El otro gran tema es el paso, ya el traslado de la Suprema al Congreso del caso para la formación de una comisión pesquisidora que vería entonces el caso de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso le pega entonces ahora a los autoamparos, como se le ha llamado, ¿verdad? De la CC, pero digamos ahorita el Congreso tiene también en sus manos esto. Y luego viene también, en medio de todo esto, no es Congreso, pero que sí le afecta al Congreso y Tribunal Supremo Electoral, básicamente para los procesos de lo que ya habíamos anunciado desde hace meses, que si llegaban procesos de cancelación de partidos políticos para ya estas fechas y que el Tribunal Supremo Electoral no miraba que podía terminar esos casos a la brevedad, por lo menos antes de convocatoria, que entonces esos partidos que estaban en consideración iban a continuar. Eso fue lo que pasó hoy. Entonces, las noticias para el Congreso es que 6 partidos que estaban en proceso de cancelación, si se cancelaban o no, Encuentro por Guatemala, FCN, creo, Viva, ahí estoy perdiendo 2 partidos más, UCN, sí, y todos estos que están pendientes. Que estaban pendientes, esos partidos ahorita se suspende ese proceso de cancelación y entran a jugar en las elecciones de esto. También para los jefes de bloque, esa es una noticia que va a afectar. Miren, en el Congreso, cualquier cosa que se discuta se tiene que discutir de aquí a marzo. Porque después de marzo no le vamos a dar el cacho ni la cola a nadie en el Congreso, porque todos van a andar en campaña, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando con la agenda legislativa del oficialismo? Pareciera que quieren empujar estos temas rápidamente porque hay un año electoral que se viene. Hay un préstamo también por ahí. Está el préstamo. Está un préstamo. Pues que es apoyado por el Banco Mundial para atender temas de desnutrición. Que estaba en tercera lectura ya. Sí, que por cierto el Banco Mundial, el préstamo si no se aprueba, es más, ya estamos con los días tarde. En contra. Es un préstamo que si no se aprueba, se pierde, porque hay un término de negociación. Pero ahí es donde vemos las prioridades de los actores políticos del país. Un préstamo para financiar toda una estrategia para combatir la desnutrición. Resulta que son los mismos actores del Banco Mundial los que tienen que estar pidiendo apoyos para que el préstamo se apruebe, cuando debiera ser una política de Estado. Donde no debería haber mayores obstáculos para agilizar esa aprobación. Correcto. O sea, por eso les digo, ahí es donde de verdad vemos cómo está la escala de prioridades del legislativo. Ahora, los diputados tienen sus prioridades para este semestre de 2019. ¿Cuáles serían estas? Trimestre, si lo vemos ya realmente con la campaña. Seamos realistas en el calendario político. Es que de aquí a marzo, la parte administrativa de los partidos políticos, algunas asambleas, decisiones y todo eso. De marzo, abril, mayo, la campaña, elecciones. Después vas a ver a los... se acabó. Bueno, cuando integren cortes van a llegar toditos. Ese es el otro gran tema, porque otro punto es ya la discusión, ya está en agenda para la conformación de comisiones de postulación. Entonces, está alegre. Está alegre la agenda. Realmente, cuando vemos el Congreso de la República, si lo queremos evaluar, el análisis debe partir de la parte política para entender cuál va a ser su agenda. ¿A qué me refiero con la parte política? El balance de fuerzas. ¿Qué me dice el balance de fuerzas en el Congreso? Hay una alianza de más o menos 85 votos en donde está FCN, todos, el Partido Movimiento Reformador, que ahora se va a llamar Podemos, Alianza Ciudadana. Entre ese bloque a veces vota un gran número de diputados independientes, a veces vota la UCN, a veces vota Viva, a veces vota el PAN. Entonces, este es, llamémosle, el bloque oficialista, porque esta es la alianza que ha estado, digamos, más cercana a gobierno y que apoyó a finales del año pasado la aprobación tanto del presupuesto como la elección de Álvaro Arzú, hijo, por segunda ocasión como presidente del Congreso. 85 votos. La UNE tiene 29 votos. ¿Qué quiere decir esto? Esa alianza, en el papel, en teoría, tiene los votos para ir aprobando, digamos, bajo el procedimiento ordinario, legislación. 3 lecturas. Cualquier proceso que requiera
mayoría calificada, 105 105 votos, votos. No lo tiene. requiere a la UNE, no hay pierde. Entonces, sobre esto podemos empezar a ver qué temas pueden pasar, qué temas la UNE se vuelve la bisagra clave y qué temas sencillamente no tienen ¿Por qué el futuro. oficialismo le está apostando a estos temas como reconciliación nacional? Porque yo creo que En están, este momento. están apostando a que van... Es que vean, al final aquí también hay un esfuerzo. Miren, aquí lo hemos dicho, aquí hay un esfuerzo para quedar bien con los actores, digamos, que han apoyado toda la estrategia macro de país. Y un actor clave que ha apoyado la estrategia macro de país ha sido la comunidad militar, que ha sido, digamos, bastante crítica de CICIG, ha apoyado al presidente, al Congreso de la República, y entonces esto también es un dulcito. Entonces, la ley de reconciliación nacional, o las reformas a la ley de reconciliación nacional, viene a quitar el otro problemita de los casos que no son CICIG. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las dos familias de casos que tienen, digamos, los pelos crispados en Guatemala? Los casos de corrupción que ha levantado CICIG, por un lado, y los casos de derechos humanos. Esos son, digamos, los dos... Que tienen elementos en común a veces. Correcto, pero entonces, que por ejemplo, comparten eso. para la primera familia de casos, ya cumplieron. Echamos a la CICIG. Ahora hay que buscarle solución a la segunda familia de casos. Que la segunda familia de casos, por ser casos del conflicto armado interno, entonces hay que encontrarle una salida. ¿Y cuál es la salida que están buscando los diputados? Una ley de o las reformas a la ley de Y reconciliación. saben que no hay mucho tiempo, que en este periodo legislativo, pues, No, correcto. por la campaña Entonces, ¿qué las cosas pasa? son diferentes. Para eso están apostando a que se vaya por proceso ordinario, 3 lecturas, 80 votos y que así se apruebe. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Muy sencillo. Si eventualmente se aprueba esa reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, viene amparo. Bajo la ¿Dónde va a terminar premisa, todo? bajo la premisa, se recordarán que la doctrina del bloque de constitucionalidad establece que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos son extensiones de la Constitución. Y entonces, si se establece que los delitos de lesa humanidad, los casos de derechos humanos, no pueden ser amnistiados por legislación ordinaria, que venga el Congreso a tratar de aprobar una amnistía vía legislación ordinaria, lo único que están haciendo es contraviniendo acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El día de mañana va a venir alguien, va a meter un amparo, ¿y quién creen que va a terminar con la pelotita? Ya La sabemos. Corte de Constitucionalidad. Ahora, estés a favor o en contra del contenido de la Ley de Reconciliación Nacional, creo que va a haber nuevamente un desgaste, una polarización, un encontronazo entre sectores, una opinión pública en redes sociales en donde van a haber muchos ataques, porque esto es a lo que nos está empujando la clase política con este tipo de agendas, de propuestas de agendas legislativas, cuando hay muchos temas pendientes que los diputados deberían de discutir. Sí, pero no los van a discutir. Menos en año electoral. Claro, no les está produciendo No. ningún rédito en este momento. Vamos a ver, ahorita... Hay que leerlo en clave electoral ya. Sí, en clave electoral, todo hay que leerlo en clave electoral, pero ahorita lo que supongo que hay un cerebro atrás de todo esto. Ahorita lo que conviene es lanzar un tema que divida, pero no tanto. Porque este tema es un poco más complicado que estar a favor o en contra de la CICIG, Claro. ¿verdad? Es un tema maniqueo también. Maniqueo me refiero a favor o en contra, blanco-negro, caliente-frío. Cuando hay muchos grises en ese tema. Pero en este posiblemente sí, no es el fin La una especie división. como ese como casi eterno fin del conflicto armado que no terminamos, ¿verdad? Pero entonces ahora pasa a la parte eminentemente legislativa Y política. y política, porque ya hay una comisión de resarcimiento, ya hay una Secretaría de Paz, ya mucho de lo que dicen los acuerdos de paz ya se cumplió, ya se redujo el ejército, ya digamos... Pareciera ya que se- también se le quiere dar elementos de narrativa a candidatos que se pudiesen presentar en la elección. Puede ser, y puede ser por eso. En clave electoral hay que ver también que en la lista de los partidos que dijiste que sería FCN y todo su grupito, que sí suman más de 80 y tienen que irse por la estrategia ordinaria, 3 lecturas y 80 votos, no pueden irse por mayoría calificada, no los tienen y nunca los van a tener, creo yo. Porque UNEL básicamente va a sacar algunos y otros simplemente jamás van a votar con ellos. A ellos les conviene entonces un nivel de
sentar ciertos temas en esta agenda legislativa para entonces sus candidatos salir en las tarimas retomarlos. Supongamos que tema. fracasa este camino de reformas a la ley de reconciliación nacional por todo lo que nos ha explicado Philip, pero queda vivo para la tarima. Y creo que al final de cuentas Correcto, quiere tener esos elementos. es bien fácil distinguir el discurso. Y Estuardo, Philip, nos van a quitar la atención de otros temas que son Mira, también lo que van a importantes decir o unos, más importantes. Lo que van a decir unos ya lo dijeron, y es que este tema, ¿verdad?, es dar amnistía a crímenes de lesa humanidad. Y lo que van a decir los otros va a ser, esos quieren continuar la guerra, pero ya no por fines guerreristas, ya no por medios guerreristas, sino por medios políticos, como lo prometieron cuando terminó el conflicto armado. Entonces, esas van a ser las acusaciones mutuas, pero no van a ser aquí, esas van a ser en tarima, en esto, y que no te sorprenda que entonces las dormidas expac vuelvan a salir. De hecho, ya están ahí siendo despertadas las expac, sobre todo de la costa. Las están yendo a llamar por ahí. Sí, así, despierta, expac, ¿verdad? Y ahí viene todo esto. Es que, entonces, esa es la clave en la que tenemos que leer por qué estos temas se lanzan ahorita como huesos, ¿verdad? Pero no solo viene el de la CC, viene también el tema fundamental La que va a elección pasar. del Contralor. La elección de Contralor Y que está los pendiente, magistrados. la elección de Contralor con Y con todos los los 6 candidatos, magistrados. los magistrados. Bueno, vamos a la En pausa. año electoral, Vamos ¿verdad? a la pausa, regresamos, la etiqueta SF de institución PNC. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF de instituciones PNC, pero hablemos del tercer tema. Y bueno, este día la organización Codeca salió a las calles a manifestar, a protestar en contra del presidente Jimmy Morales. Nuevamente Codeca en las calles. ¿Y qué lectura hacemos ya de una organización que se encamina a participar en un evento electoral? Comenzamos allá con Philip. Miren, yo menciono siempre los datos de las encuestas. Codeca, como organización, tiene básicamente el mismo nivel de aprobación del presidente Jimmy Morales. Que le estoy dando datos de una encuesta de septiembre del año pasado, que ubicaba tanto a Codeca como al presidente en 18% de aprobación. Codeca también tiene un alto nivel de rechazo, en torno al 65%, si no me falla la memoria. ¿Por qué? Por sus medios, por las formas como lo que han utilizado. O sea, Codeca es una organización que ha generado muchísimo rechazo de parte de la ciudadanía en general, porque esto ni siquiera es solo capitalino, es nacional, por las acciones de bloqueos de carreteras y por la vinculación. Bueno, tuvimos hace un año, tal vez un poquito más, a un aquella representante de entrevista a Codeca. unos dirigentes de Codeca donde públicamente aceptaron que que no robaban energía, sino hurtaban fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Entre bloqueos de carreteras y hurto de fluidos energéticos, de energía eléctrica, se ha generado, pues, naturalmente un sentimiento de rechazo hacia la organización. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se es organización de incidencia, pues tener apoyo, tener rechazo, pues ni te quita ni te pone, pues al final te van a evaluar. Pero cuando entras a la arena electoral, Sí, pero no estás por O eso. sea, te van a evaluar en función a tu capacidad de incidir en la agenda. Claro. Ya si le caes bien o le caes mal a la gente, no importa. Caso paradigmático, Joviel Acevedo. Sí. Dígame a quién le cae bien Joviel Acevedo. pero tienen logros de incidencia y es, Correcto. y es Ahora que haga exitoso su partido y para que lograr entre a lo la que quiere. elección, me Ahora que contás. venga Joviel Acevedo, forme su partido y trate de ser candidato, Ahí me pues ahí contás. sí ya vemos que no le va a ir tan bien. Yo creo que ese va a ser el efecto Codeca. O sea, Codeca, al final del día, una cosa es su cabildeo, su agenda, sus acciones de hecho y demás. Otra cosa es querer dar ese salto hacia partido político. Porque a nivel de partido político va a necesitar, pues, naturalmente un respaldo. Y si ese respaldo no lo tiene, no va a ser exitoso. Los hechos que han ayudado a que la organización Codeca sea materia de noticia, de discusión, los bloqueos, el tema de la energía eléctrica, son los que le pueden provocar desgaste ya en la narrativa, ya en la campaña electoral. ¿Cómo va a poder manejar esto el partido Movimiento Liberación? Bueno, primero creo que empezaron a hacer
desde hace un año nos dijeron que iban a hacer, separarse una cosa de otra, ¿verdad? Es decir, nosotros somos el partido político y Codeca es otra cosa, ¿verdad? Falso, es la misma cosa, con diferente nombre, pero al final es lo mismo. Pero para mí lo más sorprendente es que sean quienes están también con tantos juicios, que ese es un buen tema también de investigación, porque hay varios juicios en la fiscalía están presentados investigaciones estos casos. y todo esto de Codeca, de los dirigentes de Codeca, y que salgan ahora a decir que apoyan a la CICIG y que están pidiendo el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. Eso me suena lo más hipócrita que puede presentar un grupo de estos. O sea, no se han entendido o autoentendido como un grupo de incidencia versus un partido político, porque un partido político va a salir a buscar el voto. Y para eso sí tiene que cambiar totalmente de estrategia. Y tercero, ¿quiénes van a ser, o quién va a ser la candidata de Codeca o el candidato de Codeca? Va a ser bastante interesante, porque van a tener que formar un frente con otros partidos políticos, y no estoy muy seguro que el dinero que han sacado del, ¿cómo es que le dicen?, el hurto de fluidos, lo quieran compartir con otros o lo quieran utilizar en una campaña de esto. Y si eso va a ser considerado financiamiento electoral ilícito, que es lo que hemos dicho un montón de veces aquí y lo vamos a seguir diciendo. Porque a otros sí se les clavó por financiamiento electoral ilícito, tirios y troyanos, ¿verdad? Desde la UNE hasta Encuentro por Guatemala. Desde FCN. Orlando Blanco, que fue liberado por moto, hasta Ninés Montenegro, que ahora... O Líder, por ejemplo. O Líder, sí, todos, ¿verdad? O Villate, por ejemplo, ¿verdad? Pero versus Codeca, que sus ingresos no son los más... creo que los ingresos de la Trocalosa son más legítimos que los de Codeca, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo van a ser los reportes de financiamiento del Movimiento de Liberación? Es que ahí, mira, pues, Buena pregunta. Aquí es donde, a ver, se van a reír en casa, pero es que esas son las salvedades jurídicas que hay en el país. Un comité pro formación de partido político, como lo es Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Codeca, como lo es Semilla, como lo fue en su momento el Comité Pro Formación del Partido Humanista y otros muchos más. Cuando son comité pro formación, hay una especie de laguna legal, porque no se establece plenamente si el tribunal los puede auditar o no. Porque no son partidos, Porque digamos. no son partidos. Están en gestación. Cuando ya son partidos, cuando ya nacieron a la vida, ya el tribunal ya los puede auditar. Y entonces ya el tribunal va a poder ir con un Movimiento de Liberación de los Pueblos y decirle, mire, a ver, dígame de cómo pagó las asambleas. O mire esas vahitas que están saliendo por aquí o por allá, ¿de dónde salieron? Y entonces, y es más, a mí no me extrañaría que al día siguiente de la constitución del MLP como partido venga una denuncia establecida por financiamiento electoral ilícito, bajo el argumento de que hay pruebas, hay casos que se han judicializado, incluso hay varias condenas contra miembros de la organización por robo de energía eléctrica, por hurto de fluidos, y esa organización es la que sirvió de base para el MLP. Entonces les puedo apostar que el día de mañana más de alguien va a presentar una denuncia por financiamiento electoral ilícito. Y si efectivamente se hace la trazabilidad financiera y se logra encontrar que esos fondos que pudieron haber surgido de esa actividad ilícita de la venta ilegal de energía eléctrica fueron a dar al partido, ahí habría entonces causal para una acción judicial, una acción penal. Pero aquí sería todavía más interesante, porque en este caso, a diferencia, por ejemplo, de los casos de financiamiento electoral ilícito que hemos visto, en este caso el problema sería que el origen de los fondos es ilícito, proviene de una acción ilegal. Este es el primer párrafo. El primer párrafo. El de penas de 4 a 12, ya no es el no registrado. Claro. Que el no registrado es cuando sí, su origen es lícito, pero usted no cumple el procedimiento, entonces reglazo en la mano, lo castigo y demás. Aquí no, aquí sí se demuestra que dinero que proviene del robo de fluidos fue a dar a las cuentas del partido, primer párrafo. Ahí es. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué nivel de convocatoria tiene Codeca y Movimiento Liberación? Hagámoslo a nivel de conclusión. ¿Cómo lo ves? Pero yo no miraría solo este partido, yo miraría a la mayoría de partidos de izquierda.
es bien poca, es bien baja. Conocimiento tendrán alto. Es el caso que yo le llamaba el caso Menchú. El 97% de las personas saben quién es, por ejemplo, la señora Menchú. Pero a la hora de las votaciones ella está por debajo del margen de error. Y es una cosa es que lo conozcan, que conozcan a las... Otra cosa es que voten Una intención por de voto. una intención de voto. O, por ejemplo, los partidos tienen que empezar a medir el antivoto. Solo rápidamente, de Antigua, me escriben y dice, aquí en Antigua, los agentes de PNC andan pidiendo apoyo en reparación de autopatrullas. El colmo es que son de las nuevas, ¿verdad? Y el negocio, que es un restaurante, les aportó hoy, dice que les dio dinero para reparar, y que no solo ellos, sino varios negocios dieron dinero para reparar Otro de los casos de los que hemos Otro de hablado. los casos que en el primer tema. Y lo demás es que yo miro un frente, yo no miro un partido. Los partidos están demasiado dispersos, pero lo que es cierto para la izquierda también es cierto para la derecha. Es una dispersión enorme. Una atomización. Ya con los que hoy van a poder participar, sí regresamos a 29 partidos. Bueno, vamos a la 29 partidos. conclusión para allá, Philip. ¿Qué nivel de convocatoria tiene Codeca, lo que hemos visto este día y lo que pudiese Más ser que, Movimiento de Liberación? Yo creo que Codeca puede tener bases. Puede, digamos, tener incidencia en elecciones de ciertas alcaldías, en territorios en donde ellos han logrado establecer bases. Si nos vamos a nivel nacional, hay una medición muy clara que se hizo en el año 2016, Latinobarómetro constantemente lo hace, y básicamente la izquierda en Guatemala tiene un caudal electoral de menos del 5%. Aquí estamos hablando de que va a haber por lo menos 3 agrupaciones, si no es que 4, WINAC, URNG, Convergencia y ahora el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que se van a estar compitiendo ese 5%. ese 5%. Ese mismo Quizá voto. una pequeña diferencia es que nunca en la historia un partido de izquierda había sido un movimiento de bases. WINAC fue marginalmente. Codeca o el MLP es el primero, digamos, que se sustenta sobre una organización de base. O sea, hay que ver si el hecho de ser de base los coloca por encima de esa frontera del 5% o igual se mantiene. Pero al final el punto al que quiero llegar es que hay 3, 4 fuerzas compitiendo por un mercado cautivo bien chiquito. Bien pequeño. El voto guatemalteco es un voto conservador de derechas. Eso así ha sido siempre. Bueno, Entonces, por eso yo no creo que caudal electoral va a ser que alto. tenga caudal electoral. Bueno, muchísimas gracias por este análisis, Estuardo. Philip, a usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.